El mundo ya te mostró lo que tiene para darte. Te proponemos en este tiempo que abandones tu visión, que sueltes tu control, abrocha tu cinturón. Solo requieres de una respiración para abrirte a tu intuición. El viaje no requiere más que ningún lugar. Respiración, intuición, misión interior, experiencia de Emuná instalada. Bienvenidos. ¿En qué lugar estamos, no? ¡Qué belleza! Por favor. Por favor, qué agradecido, ¿no? Namaste. Namaste, Córdoba, Nono, tras la sierra. Estamos en el lugar más grande de cuarzos de toda Argentina. Hermoso, el centro energético del país. Y, ¿no? Como para empezar así directo, en el lugar que vos crees que vas a necesitar para ser feliz. ¿No? Qué lindo sería que estés acá, ¿no? En vez de estar laburando con la semana complicada, estresado. Que recién ahora te estás dando un ratito para vos. Sí, escuchá. Y ahí te pone en modo meditación. Y es lo especial desde lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Desde el programa Religión, creyendo que necesitas y hasta que no llegues a este mismo lugar no vas a poder encontrar paz. Me siento... Es re loco estar grabando acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque es diferente, es extraño. Es súper. Una desilusión hermosa. Una desilusión hermosa, sí. Sí, es hermoso. Así Y que, hoy dale, vamos. venimos a hablar de este programa Religión, como decía el Papu, que no significa que vayas a una iglesia, no significa que reces todas las noches, sino que es algo que está mucho más allá. Sí, es en realidad, por eso digo, cuando ves esto, ves el escenario ideal, si querés, del programa, si querés, religión de un budista o de un hindú, que lo que te lleva es igual a que si en este momento se pudiera hacer es hacer esto y pasar del ruidito de esta cascada meditativa al silencio sepulcral de una iglesia, ¿no? O a las panderetas de Hosana en el cielo, Hosana en las alturas de una iglesia evangélica, ¿no? Cuando en realidad no tiene que ver con eso, solamente el programa Religión. El programa Religión tiene que ver con cosas mucho más profundas. Tiene que ver con ese sistema de pensamiento, de creencias, de modo de relacionarte con vos y con el mundo, que se ha instalado en la sociedad de una manera tremenda y opera hasta cuando, por ejemplo, quizás capaz viste un programa de experiencia Muná, podcast o radio y dijimos algo y después dijiste, ah, no, ahora tengo que comer vegetales, ahora tengo que meditar, ah, no, ahora ya dejo de decir frases espirituales, ah, no, ahora solo tengo que tener relaciones sexuales de la manera en la que me explicaron Manu y Cris, porque si no... Sí, creo que el programa Religión, para que lo veas, es como, ¿viste esas aplicaciones que te bajás en el celu y que lo que hacen es, si querés facilitarte las cosas a solo un clic y que después lo manejás de tal modo tan simple y sencillo que pareciera que hubieras nacido con esa aplicación en tu vida? Por eso no lo ves, porque tiene que ver con eso que dice Eligi todo el tiempo, que es esta idea que tenés de respetar sin siquiera tener en conciencia y en presencia eso que estás habitando o haciendo en ese momento. Y lo hablábamos hoy con Eligi, que para poder ver qué tipo de cosas tienen que ver con la religión,
o con el programa religión, podemos ir por distintas partes y tiro una. La ciencia como religión, Tremendo. ¿no? A ver. Sí, la ciencia puede ser tranquilamente un dogma que, como decimos jodiendo también muchas veces, un estudio dice. Fíjate quizás cómo en tu sesgo de percepción, y no solo observándolo en vos, sino en la sociedad entera, cuando se dice que es en nombre de la ciencia o lo dice un estudio, que no te pones ni a averiguar ni a cuestionar nada, solo porque es ciencia, es verdadero, es real, y yo sigo eso tal cual como sigue un cristiano o un evangelista su propia iglesia o su propia creencia. Claro, Y vos decís quizás no, yo soy ateo, yo sigo a la Claro. ciencia, claro. pero en realidad también sos religioso de esa ciencia. Sí, fíjate que siempre corresponde a, si querés, patrones que están instalados igual que las aplicaciones que vos tenés en tu celu. Por ejemplo, fíjate que vos decís que no sos religioso y resulta que, por ejemplo, te puede pasar que cambiaste al cura que te decía que tenías que, por ejemplo, rezar 3 Ave María por tu pecado, porque lo que habías hecho era ir al confesionario o a ese secreto de confesión que te ponías a hablar y le contabas tus pecados. ¿Y qué hacía el cura? El cura lo que hacía era pasarte una receta. ¿Cuál era la receta? 3 Padre Nuestro, 2 Ave María. Entonces, ahora cambiaste la, si querés, idea de ir a una iglesia por ir a un sanatorio o clínica, en la cual entras a un confesionario, que es ese consultorio, y el médico, igual que un cura, te receta en lugar de 3 Padre Nuestro y 2 Ave María, un ibuprofeno y un remedio que lo avala ¿quién? En vez de la Biblia, ese estudio dice, como dice el IGI, que está encima apoyado por, según San Harvard. Según San Harvard, y además el médico que te ve está como si fuese que está despachando unos productos y más o menos los revisa, dice pim pum pam, y te fuiste como si fueses un simple producto, un simple intercambio mercantil pareciera, cuando en realidad sos un ser humano que está mucho más allá de simplemente un intercambio mercantil. Pero nada, quizás así es como te tratás vos, y no solo el momento de ir al médico, porque en realidad me parece, y yendo como a mayor profundidad, que me parece que es algo presente en todas las religiones en sí, digamos, con respecto a creencia en un Dios o que siguen a alguien, pero sobre todo como en Occidente el catolicismo, el cristianismo, ha puesto la imagen de ese Jesucristo crucificado, y lo que prima en este programa religión, si se quiere como referencia en eso, que de vuelta capaz no fuiste nunca a una iglesia, pero esa imagen se implantó, y sobre todo con esa emoción que es esa culpa, ese miedo. ¿Por qué? Porque han puesto la imagen de un ser que fue uno de los seres más amados, más sabios, que más, si se quiere, estaba transformando el mundo en ese momento. ¿Cómo? Que terminó en la cruz, sacrificado, sufriendo. Entonces quizás ese mismo programa de religión está cuando vas a trabajar. Qué bueno, cómo ahí lo que podés ver también en el trabajo es cómo hay cosas que no podés nunca dejar de hacer. Lo único que cambia son las imágenes, los roles, pero siempre vos estás en el mismo lugar, que es esta, si se quiere, relación, si se quiere, verticalista, que lo que hace es que siempre
estés situado en el lugar del que recibe, el que pide o el que implora. Y nunca podés salir de ahí. Nunca, como diría Gustavito Cerati, podés ser tu propio altar. Porque si sos tu propio altar, te dicen que sos un egocéntrico. Y te lo dice el programa Religión Psicoanálisis. Uf, qué programita que religión, Y el porque psicoanálisis. fluye Está como el fluyendo, estamos agua. tirando. Fluye como el agua, sale todo. El programa Religión Psicoanálisis, siguiendo con esto de la ciencia y con la religión. Vos, por ejemplo, decís, no me siento bien. Quisiera esa salud mental, esa salud emocional, porque me doy cuenta que no la estoy pasando bien. Entonces llega el señor sistema y te dice, claro que sí, sos libre de elegir. Podés elegir venir a la iglesia o si no, quedar tranquilo que nosotros tenemos esta ciencia con la que nos hemos dedicado a estudiar para que vos puedas tener una salud mental. Y se llama psicoanálisis, psicología y todas sus ramificaciones. ¿Y qué pasa? De vuelta vas en lugar del médico o el cura con el psicólogo. ¿Qué sucede? El psicólogo aprendió en una universidad, al igual que el médico, de San Harvard, de San Estudio, del San que le dijo que tenía que percibir en vos y hacer un registro de ciertos síntomas, de ciertos patrones que le iban a dar un nombre, un diagnóstico a lo que te sucedía y entonces ahí iba a interactuar con vos en decirte algo, hacerte una pregunta o dependiendo del caso, mandarte a Medicar. meterte pastillitas. Y ahí véase de nuevo cómo, si querés, vos sos el feligrés pecador que va detrás de ahora el cura psicólogo, psicoanalista, que lo que hace fue, como dijo Ligi, estudiar en la iglesia de la Facultad de Psicología bajo la Biblia llamada, si se quiere, según San Freud, San Lacan, San Melanie Klein, San. Pero lo que nunca aparece en este programa Religión, en todas esas áreas, sos vos. Es tu propia conciencia, tu propia capacidad de discernimiento, de percepción, de conciencia, que no es lo mismo que juicio. Porque, ojito, si te guías solo y automáticamente a través de tu juicio, quizás ya en tu juicio está instalado el programa Religión. Entonces, estás respondiendo a todas las situaciones de tu vida, no desde tu verdadero ser, desde tu verdadera conciencia, desde tu verdadero cuestionamiento, sino desde una respuesta programada. Vos fijate que lo lindo de esto, para que veas, es que el programa Religión, como dice Ligi, siempre te deja a vos en el mismo lugar. Corrido o mínimo pecador. Fíjate que también ocurre, porque esto es lo lindo que tenés para ver, que también ocurre en el programa Religión, cual nueva era o coach. Y vas a decir, che, O espiritual. pero ustedes están acá diciéndolo. Sí, nosotros estamos acá diciéndolo. Porque ¿sabés cuál es la diferencia? Y ahí vas a ver de nuevo, te lo muestro, cómo vos seguís siendo el pecador y tenés que ir a un taller, a estudiar registros, a tener que ir con un biodecodificador que te diga por qué te pasó lo que te pasó, según que él mismo, según el divulgador tal, que le vino justo según a él solo la canalización del mismísimo cielo, porque él es el elegido.
me vas a decir, pero ustedes hacen talleres, ustedes hacen retiros. Sí, nosotros hacemos talleres y nosotros hacemos retiros. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? La que recién decía Eligi. Que nosotros no te pedimos que nos creas. Nosotros todo el tiempo te estamos diciendo que sos el experimento, el experimentador y el que observa. Que lo lleves a vos como lo hicimos nosotros. Nosotros no damos ceremonias de cacao, no vemos a través de un pitutito de arroz, no vamos por ese lado. ¿Pueden ser herramientas? Claro que sí, pero no es que a través de esto vos consigas la paz. Y me parece que la esencial diferencia es, como nos dijo una vez, no sé quién, ahora no recuerdo quién era, que te dijo a vos de un programa, que te pasamos el guante a vos. Claro. Te invitamos a jugar, te decimos vení, pero no, vení vos acá a laburarlo. ¿Qué te pensás? ¿Que nosotros somos Saibaba el sanador que te hace así en la cabeza y te saca todos los demonios? Podemos ser simplemente una herramienta para vos en tu proceso que te habilite a ver ciertas cosas, a generar un cierto movimiento, porque esto mismo está siendo quizás una herramienta para vos para verte. Ahora, ¿cuál es la diferencia esencial? Que nosotros no te estamos diciendo que esto es así, sino que te estamos invitando a que habites tu propia percepción, tu propia conciencia, que cuestiones y que lo vivas por vos mismo, porque en ese programa Religión también lo primordial es que seas pobre, y no solo de dinero, sino pobre de mente, pobre de espíritu, porque todo lo tiene eso que te dicen que está separado de vos, que esencialmente en un comienzo es la imagen de Dios, porque te dijeron Dios está arriba y a lo sumo yo soy tu medio para llegar a Dios y me necesitas a mí para llegar a Dios, y todo ese tipo de cosas que son una mierda, no te sirve de nada, porque si te pones en autoobservación, quizás te das cuenta que hasta ahora no te sirvió de nada. Y eso no quiere decir que un psicólogo no pueda acompañarte a darte cuenta de un montón de cosas. No estamos apuntando el dedo hacia una persona en particular, solamente hacia un programa, hacia una estructura de un sistema que lo único que te quiere es pobre para que sigas comiendo de su mano. En ese sistema que habla hay algo que sucede que es siempre, si se quiere, común, que es que vos nunca puedas tomar el control del dominio y que siempre dependas. Nos sucede, que lo hablábamos también hoy, que en sesiones nuestras, y para nosotros es lo lindo, que muchas veces, aunque si querés en el programa que tenés Religión, nosotros no lo podamos capitalizar por tema de dinero, pero sí que muchos de los que están en nosotros en sesión, muchas veces nos dicen que las sesiones son fabulosas, que les gusta porque les da paz, que es un bienestar enorme, pero a la hora de elegir entre esa misma hora tener que ir al psicólogo o tener que tener la sesión, dejan la sesión para ir al psicólogo. Y entonces ahí está tu incoherencia. ¿Cómo puede ser que vos, si en ese momento estás teniendo paz y es lo que te da paz, dejes de tener paz por ocuparte de tener que ir al programa Religión a la iglesia? Porque no podés dejar. Y eso se llama esclavitud. No tiene que ver, como dijo Eligi, con que dejes de hacerlo. Tiene que ver con que seas consciente de lo que estás haciendo. Porque quizás creías que estabas siendo consciente y en realidad estabas siguiendo
ese programa que tiene, como cualquier algoritmo, un modo de manejarse del cual no podés escapar. Si querés también podés ver el programa religión en una relación de pareja. ¿Qué sucede muchas veces en una relación de pareja? Se encuentran, se enamoran en esa ilusión y luego de esa ilusión donde todo es color de rosa, quizás empiezan a aparecer cosas que uno o el otro sienten, que quizás es algo que no les gusta o que juzgan y dicen, ay no, si le digo a mi pareja que siento esto y se lo digo, mirá si se enoja, mirá si le da inseguridad, mirá si se siente mal, yo voy a ser el culpable. O mirá si lo que le digo no le gusta para nada, se enoja y yo voy a ser la víctima de ese enojo. Entonces empezás a regirte solamente en ese vínculo a través de una imagen, a través de respetar una imagen que creaste del vínculo. Es decir, vos fijaste una imagen de nosotros como pareja somos así, en esa imagen ilusoria del enamoramiento, donde todo estaba genial, y en realidad no estás conociendo verdaderamente a la persona, y con tal de que esa imagen no se transforme, porque te da miedo, seguir respetando religiosamente a cualquier precio, incluso por cerrar absolutamente tu garganta, por cerrar tu expresión y por dejar de ser vos mismo o vos misma. Entonces fíjate cómo hasta en eso también sos religioso y en realidad en ese programa no te estás viendo ni a vos, ni amando, ni viendo, ni amando al otro. El programa religión como deporte, en el cual no podés faltar y no podés ir, y sos el que no sabe nada y tenés que en ese caso ser enseñado por un cura, profesor, que aprendió en tal o cual lado, pero que siempre la fuente del saber la tiene otro. Y ahí me dirás, pero estos pibes no creen en nada. Y es muy al contrario. En realidad, ubicamos el creer en donde debe ir, que es en vos, que es en vos mismo. Como de nuevo te repito, decía Agusti, sos tu propio altar. Tenés que ver cuánto valor tenés, pero si seguís dándole el poder al otro, no lo vas a hacer, porque siempre vas a tener que estar preso de ese programa religión que lleva a la culpa, el pecado y la esclavitud. Y nosotros experimentamos relaciones, trabajamos, esto para nosotros estaría siendo, si se quiere, un trabajo, el compartirnos. Lo que nos diferencia es en qué lugar nos ponemos al estar viviéndolo. Si nos convencemos de una imagen que está afuera a través de un registro del pasado y decimos, no, tenemos que hacer el podcast así y así y así y así porque antes lo hicimos de tal manera, o me tengo que relacionar con el otro de X manera, en ese momento estaríamos nuevamente perdiéndonos en ese programa religión. Ahora, ¿dejamos de hacer todo y nos pelamos la cabeza y nos fuimos al medio del monte? No. Porque esa no es la diferencia. Eso sería, de nuevo, programa religión. Solamente expresado en un opuesto. Entonces, de lo único que se trata es desde qué lugar vos estás viviendo lo que estás viviendo. Verdaderamente, desde tu propia conciencia de vos mismo,
de cómo te está sucediendo lo que te está sucediendo en el momento en el que está sucediendo, qué es lo que estás sintiendo mientras escuchás el agua, mientras escuchás esta palabra. Estás teniendo tu propio discernimiento de, che, mirá, está diciendo esto Manu y a mí me está pasando esto, y cuando lo escuché primero me vino un pensamiento de qué están diciendo estos pibes, y mirá cómo salió ese pensamiento primero de juicio. Y ¿estás teniendo todo ese proceso de reconocimiento de vos mismo o no? Porque es el lugar distinto quizás en el que hoy vivimos nosotros. Eso no significa separarte de, sino estar siendo verdaderamente consciente de tu momento presente, de lo que te está pasando, y por lo tanto, por consecuencia, vas a tener muchísima más conciencia de lo que le está pasando al otro. O por lo menos no vas a dar cosas por hecho, sino que vas a acercarte al otro en preguntar o curiosear en qué es lo que le está sucediendo al otro. Por eso, y yo con esto terminaría, fíjate que lo que hiciste, viste, como cuando eras chico y tenías ese álbum de figuritas. Bueno, fíjate, y pasabas hojas y tenías un tema en una carilla y en la otra, y abrías la hoja del otro lado y tenías otra. Pasaste en realidad de el programa religión, que era iglesia, para pasar al de ciencia, para pasar al de psicología, para pasar al de la nueva era de coaching, o al de deporte, o al de dinero. Pero siempre tenés que usar el dinero para. Así que fíjate como todo el tiempo estuviste en las figuritas y pasaste de que el enemigo sea el diablo a que el enemigo sea el ser de luz reptiliano, o pasaste a que el enemigo en este caso pudiera ser tu propio padre, tu propia madre, pero siempre te pusieron en los mismos lugares: pobre, culpable, víctima y pecador. Así que bueno, yo no tengo mucho más para decir, me parece que estuvo hermoso. quizás y esto es todo, ¿no? simplemente podés quedarte en conciencia viendo el rebote de estas palabras en vos, de vuelta, no para que nos creas, sino para que hagas el ejercicio en conciencia vos de percibir lo que te sucedió cuando escuchaste todo lo que escuchaste mientras estabas acá compartiendo con nosotros. Y hasta que ni siquiera digas, sí, estos pibes tienen razón, sino que la razón pase casi adentro tuyo, como está pasando esta agua por este lugar. Vivilo, sentilo, que fluya, que pase, todo por y para vos. Porque viste que el mundo ya te mostró lo que tenía para darte, y con vos. Y conmigo es lo mismo. Así que, sin más que esto, sin espacios, sin lugares y sin tiempos, esto es lo que teníamos para darte, nuestro amor. Nos veremos en el próximo episodio de Experiencia Muna. Chau. Bueno, ahora tenemos que meditar 10 minutos. Nos tenemos que quedar acá, equilibrando energías. Eso está bueno para ponerla. Al final, eso está... Porque siguió grabando y nos vamos a escuchar. lo grabaste, Claro. Bueno, genial. Se ponían Está bueno para el final Caían- lo corte y lo caían en el pongo programa negro. Religión de vuelta, los tipos no entendían nada. Ay, está bueno eso que después hay que decirle. Re cara dura. Altos chantas eran. Se podría decir que perdí la fe en la ciencia y el progreso. Se podría decir que perdí la fe en la Santa Iglesia. ¿Qué Dios de amor pondría a pelear a un pueblo elegido por sobre otro? Y más aún, que como lo desobedeciste, no sos digno de su amor, y así, esa culpa y castigo
no te dejan ver que sos esclavo de un Dios del cual solo hablan algunos hombres. Es decir, hombres que se sirven de otros hombres a través de Dios. Se podría decir que perdí mi sentido de dirección. Sí, porque ya no necesito mercados de luz, ni norte, ni sur. No hay llegada, no hay partidas, solo el hoy. Algunos dirán que soy un hombre perdido en un mundo que siempre fue así. Y sí, todos son anfitriones de un espectáculo de corridas cambiarias de ilusiones ajenas. Se podría decir que perdí mi fe en la gente de la televisión, que me decía, más allá de la necesidad estricta sanitaria por una cuestión de salvar vidas. Y sí, obviamente, se puede decir que perdí mi fe en los políticos. El que depositó dólares recibirá dólares. Si alguna vez perdés la fe en todo eso, te darías cuenta que ya no hay nada que hacer, porque lo único que estuviste haciendo es estar perdido dentro de sus mentiras. Nunca vi un milagro de la ciencia, excepto para unos pocos. Nunca vi una solución militar. Solo veo un juego de muchos inocentes acusados de culpables, por culpables que señalan ser inocentes, que por tanto solo alegan llenarse sus bolsillos de dinero para remediar el daño que ellos mismos infringieron. Y ojo, no es un trabalenguas. Pero, ¿qué pasaría si pierdo mi fe en vos? Sí, la perdería en mí. Cuando todo está mezclado, cada vez que cierro mis ojos y veo quién soy, me digo, mejor rompelo. En el mundo de los secretos, en el mundo del sonido, mejor rompelo. No duermas para soñar, mejor rompelo de nuevo. Nada de lo que hagas igual va a detener la lluvia que cae, pero yo elijo romperlo de nuevo. Quizás sea un lobo suelto gritando en lo oscuro del silencio, pero aún así, yo elijo romperlo de nuevo. Esa es mi esencia, esa es mi certeza, por ende, esa es mi fe. Experiencia Emuná completada. No more sleepy dreaming.